Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el Evangelio de San Juan. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, y hoy queremos nosotros reflexionar el versículo 34. Dice de esta manera el versículo 34. Y yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Y yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Esto es lo que nos dice entonces el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 34. Dentro del contexto bíblico, queridos amigos, este versículo cierra el testimonio que aquí nos da Juan el Bautista. Recordemos que estamos en este segundo testimonio, el primer testimonio de Juan el Bautista, que va del versículo 19 hasta el versículo 28, y luego, ahora el segundo testimonio de Juan el Bautista, que va del versículo 29 hasta este versículo que es el versículo 34. Aquí, después del signo del Espíritu Santo que permanece, decíamos, el menein, que significa habitar, permanecer, menein, el Espíritu que permanece, que habita, ubea ñande ya ejinakuri, pe ñande yara pupe, o pita. ¿Qué es lo que se queda? Y se queda la fuerza del Espíritu. Es decir, no es una presencia pasajera del Espíritu. Sino que es el Espíritu que permanece con la fuerza, ¿verdad? La fuerza de su Espíritu que le cambia al hombre. Permanecer, quedarse. Ahora, Juan puede declarar con certeza la identidad de Jesús. Puede declarar, pero con certeza, queridos amigos, esta identidad de Jesús. El verbo ver, que se dice justamente hasá, ese es el verbo ver, contemplar con una visión profética quiere decir, ¿verdad? Va mucho más allá incluso que el roé, eso también es mirar, ver, etc. Pero el hasá es ya una visión, es como un contemplar, es como un mirar. Algunas veces nosotros también decimos, tengo una visión, y la gente lleva. Hoy en día también nuestras empresas, ¿verdad? Te pone luego, ¿cuál es la visión de esa empresa? ¿Cuál es la visión? O sea, ¿hacia dónde está apuntando? ¿Qué es lo que sueña? Ahí está. Una visión profunda, grande, interesante. Entonces, Juan puede declarar con certeza esta identidad del Mesías, de Jesús. El verbo hasá, ver, contemplar, que quiere decir entonces una visión profética, unido al verbo del dar testimonio. Porque aquí el edud, que está en hebreo ciertamente, encadena esa experiencia
pero es una experiencia de una proclamación, ¿verdad? Yo lo experimento, yo lo vivo, una experiencia que aquí no hay duda ni expectativa, no hay duda ni expectativa. El edut quiere decir, queridos amigos, que nosotros, con esta misión de Juan el Bautista, nosotros estamos llegando al culmen. Se señala públicamente, o sea, no hay duda, ese es el Cordero, el Hijo de Dios, ese es el Ben Elohim, el Beben Elohim, Hijo de Dios. Esto en hebreo ciertamente, ¿verdad? Pero nosotros el Evangelio de San Juan tenemos en griego, pero para darnos a entender y para que podamos también traducir nosotros y entender de dónde está viniendo, que está viniendo de toda una tradición hebrea de la Biblia, lo que ellos entienden como el Hijo del Hombre. Entonces porque nos muestra y nos está señalando, pero con certeza, el edud, peajina laurero y shaja, peotola yantayaguatañara. Ahora, en el contexto histórico es muy importante, ¿verdad? Porque en el judaísmo, queridos amigos, del segundo templo, la categoría Hijo de Dios se aplicaba al rey David. Esto se aplica al rey David y al pueblo también como una totalidad. Es ahí donde se aplica la totalidad. Declarar a Jesús como tal es conferirle el título mesiánico supremo. Es decir, cuando nosotros estamos diciendo que Él es el Mesías, ese es el título máximo que el Antiguo Testamento estaba esperando. Y en un entorno, sobre todo en un entorno histórico como nosotros estamos viendo ahora, estaba marcado por la expectativa, la esperanza. Justamente el Mesías, ¿verdad? El Mesías. Por eso el Ben Elohim, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, la expectativa, en cualquier momento, todos estaban hablando, ¿verdad? Outa, ay, Aracaícola Outa, según las profecías. Este tiene que ser el momento, este es el momento en el cual Dios se va a manifestar. Entero que te hago una expectativa de un liberador político religioso. Y esto es lo que ellos miran y ven, ¿verdad? Entonces, justamente en ese tiempo es que Juan está proclamando directamente una filiación divina. Esa filiación que significa la filiación de nada más y nada menos que del Mesías como Hijo de Dios. Ben Elohim. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a tres humildes pastores, llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Rezad el Santo Rosario, rezadlo a diario, rezad.
salvarnos, tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Cargad con el sufrimiento, ponedlo en manos de Dios, por bien de los pecadores, en santa reparación. Ave María, Ave María, Ave María. En Fátima, Virgen Santa, llamaste a un nuevo fervor, pediste más penitencia, pediste más oración. Ave María, Ave María, Ave María, mirad qué gran sufrimiento el mundo padecerá, mas no tengáis miedo alguno, mi corazón triunfará. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Tengo un regalo que el mismo Dios en esa cruz me lo entregó y desde entonces me tiene cuidado. Eres tu madre del Salvador y madre mía, qué bendición el descubrirme que estoy en tus brazos. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mía.
consagro a tu protección. Yo no voy solo, estoy a tu lado. Lo que me pasa, atenta estás, y lo que falta a tu cuenta te das. Vas y le pides por mí el milagro. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mi guía. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, Ñaimeñaína, llévame de Catube, Yajañaína ese. Estamos en el versículo 33. Es el último versículo de este segundo testimonio que está dando Juan el Bautista. Y decíamos que aquí nos centramos en torno a esta palabra muy importante, que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Así que, queridos amigos, en esta reflexión que nosotros estamos haciendo, vamos viendo también y vamos entendiendo, ¿verdad? Todo lo que va sucediendo, todo lo que se nos va regalando en este versículo 34. Declarábamos a Jesús como tal en conferirle el título mesiánico, decíamos, supremo, lo máximo. Este es el título mesiánico supremo, el Ben Elohim.
Y ahora Juan proclama esa filiación divina. Él está diciendo, este es el Cordero de Dios. Y con certeza decíamos. Lo que nosotros decíamos el Ehud, es decir, verdaderamente, na pebejina, con certeza, na pepepeo guajina. O sea, él no está dudando absolutamente de que él es el Hijo de Dios. Entonces, la historia que nosotros repasamos y vemos recuerda que al frente a otras pretendientes o otros pretendientes mesiánicos, porque está con la basada, pero no lleva. Digo la Jesús ñontea, sino que muchos otros que venían y se presentaban como Mesías. Jesús es reconocido por un testigo profético acreditado. Es decir, miren aquí, queridos amigos, es muy importante. Aquí se están uniendo, digamos, dentro de un contexto histórico, porque mañana en el aspecto histórico, o Peña Mañata dentro de un aspecto cultural, ciertamente, como siempre estamos haciendo, antropológico. Pero cuando miramos del aspecto teológico, nosotros estamos mirando como el cumplimiento, lleva el cumplimiento. Pero históricamente, a Peña de ya sangre teteya ecuri que había muchos, entre comillas, pretendientes de ese mesianismo. Estaban año presentada como Mesías, pero sin embargo, los dos que tienen tanta fuerza son Juan el Bautista y Jesús de Nazaret. Jesús, después nosotros entendemos, vemos y comprendemos y decimos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vea la Ben Elohim, este es el Hijo de Dios. Apea la Juan y se treía ñandeina. Y se acuerdan que en un momento, en el versículo 6 de este primer capítulo, también nosotros habíamos señalado y habíamos estudiado bastante, porque Juan el Bautista se nota que era un pretendiente muy fuerte dentro de todo este mesianismo, toda esa expectativa. Muchos creían y decían que Juan era el Mesías. Hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. Hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. Y después ya en la segunda parte, desde el versículo 19, nos habla del primer testimonio, pero hubo yo por anduyo y vendé cogina la Mesías, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Mesías. Le preguntaron entonces, ¿y quién eres? ¿Eres tú Elías? No, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Volvieron entonces a preguntar, entonces, ¿quién eres tú? Y ahí entonces él continúa, ¿verdad? Y se presenta una voz que grita en el desierto, ¿verdad? Preparen el camino porque imagina la Mesías. Vea tú el segundo testimonio. Al día siguiente dice el segundo testimonio. El primer testimonio es cuando habla de sí mismo. El segundo es aquí que le está viendo a Jesús que va a pasar. Na bebé. Ese es el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Entonces, aquí en el versículo 34, y yo lo he visto, la visión que nos hace entender que es mirar profundamente, y el Ehud encima con ese verbo que le acompaña, que quiere decir yo estoy verdaderamente seguro, y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Entonces la historia nos recuerda que frente a otros pretendientes, queridos amigos, del mesianismo, Jesús es reconocido por un testigo profético acreditado. Porque Juan el Bautista tenía muchísima gente, Juan el Bautista tenía muchos seguidores, y aquí es donde Juan Evangelista, o el autor sagrado del Evangelio de San Juan, nos presenta diciendo, miren, que este hombre que es tan acreditado, que este hombre que conoce muchísimo, Juan el Bautista, es el que habla y está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Upeain. Así es que ya que Jabecueri, Pejenduque, Peñatendet, dentro de un contexto histórico, y ciertamente, como habíamos dicho, que Juan alcanza este culmen de presentar este es el Hijo de Dios, cuando señala públicamente a el Hijo de Dios, al Ben Elohim. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Nuevo Testamento.
con el Pacto de Confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Copaco Vox. Conectado a donde vayas. Cuánto amor hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz. Cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado, del que se ha consumido por la soledad. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. Siente que sus noches son eternas, y así verte a nuestro alrededor y descubrirte, quizás siendo un niño, tal vez siendo joven, un hombre, una mujer. La caridad produce caridad, la indiferencia sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla. Enséñame a amarte en los demás. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los Cuánto amor hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz. El segundo pecado capital es la avaricia.
Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan, pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás, somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó. De madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó. Del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde puede estar. Y corrieron a ver lo ocurrido, Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya, Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al
está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está. Aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el versículo 34. Miramos el contexto antropológico ahora, queridos amigos, lo que nos dice y sobre todo el contexto cultural. Nos encontramos ciertamente que en la Palestina, estamos en el siglo I, y el valor del testimonio en el mundo semítico era esencial. El valor del testimonio. Oimante anape o testificar. Oimante anape y añandea shacañandea y she aikua. Aupeare sheha ebm, ¿verdad? Ese es el valor del testigo. Y entonces aquí la identidad y la verdad no se sostenían sin un testigo válido. Ni sostenéis sin ese testigo válido. Tiene que tener un testigo válido. Y Juan, como profeta, que es un profeta ascético en el desierto, era considerado fiador de autenticidad. A Juan el Bautista entonces lo están considerando, ya que era un profeta bastante ascético, y la verdad, y entonces lo consideran un profeta ascético en el desierto y por lo tanto que uno puede fiarse, ¿verdad?, de la autenticidad, lo que él está diciendo, autenticidad. La cultura judía, no nos olvidemos, queridos hermanos, que exigía 2 o 3 testigos. De ahí el famoso de Edim. Estos son los testigos. Estos son los que tienen que validar una verdad. Validez de la verdad. Nosotros somos testigos y nosotros podemos validar lo que estamos diciendo, porque eso es verdadero. Entonces el testimonio de Juan abre la serie de testigos que el Evangelio de Juan desplegará. Una serie, queridos amigos, porque entonces la testimonio, es importante y nosotros estamos hablando, ¿verdad?, en este contexto de una cultura judía donde 2 o 3 testigos son esenciales y fundamentales para darle validez. Son los que dan el testimonio de lo que estamos proclamando. Y así decíamos que Juan abre esta serie de testigos que el Evangelio de Juan desplegará. Obras de Jesús, luego el Padre, luego la Escritura,
Entonces son elementos, ¿verdad?, que aparecen una y otra vez. Nos encontramos aquí todos juntos, ¿verdad? Y al mismo tiempo, antropológicamente, es decir, dentro del aspecto antropológico, la proclamación transforma la relación de precursor a confesor. Es decir, primero es el que va a anunciar, el que viene detrás de mí, o sea, él está como un precursor. ¿Verdad? Y entonces aquí podemos decir que se encuentra ante una realidad muy importante, el tener que ahora testificar. ¿Verdad? ¿Quién soy? Aquí yo les testifico, pero directamente como precursor que está mucho antes y que sabe este camino de preparación. Y con más elementos, porque se acuerdan que Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía desde el cielo como una paloma y se posaba sobre él. Estos son los verdaderos testimonios. Estos son los verdaderos elementos que utiliza entonces Juan para decir que él es un testigo real, que él es un testigo que puede certificar. Aquí está, como precursor, he visto que esa paloma, he visto que descendía sobre él. Y entonces así también yo no lo conocía. Pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre el cual veas que descienda el Espíritu y se pose sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora terminar ahí en este versículo 34 como para decir, este es el verdadero testimonio, ¿verdad? Y entonces dice: y yo lo he visto y doy testimonio que él es el Hijo de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Hacia el final de la Biblia se encuentran 21 cartas escritas para comunidades de seguidores de Jesús esparcidos a lo largo del antiguo Imperio Romano. ¿Cartas? Como si estuviera leyendo el correo de otra persona. Sí, son cartas escritas por los apóstoles, aquellos designados por Jesús para esparcir las buenas nuevas de su reino. Y le escribieron a los seguidores de Jesús que vivían en diversas ciudades alrededor del mundo romano. Estas cartas fueron todas escritas en un estilo de prosa denominada discurso. Ahora, si estoy leyendo una carta que no se escribió para mí, lo más probable es que haya mucha información de trasfondo que se asume, pero que no se menciona. Sí, exacto. Y eso mismo pasa con las cartas en la Biblia. Ok, entonces hablemos acerca de cómo leer las cartas del Nuevo Testamento de acuerdo a su contexto histórico. Pues hay 3 niveles del contexto histórico que debes tener en mente cuando estás leyendo las cartas del Nuevo Testamento. El primero de estos ejemplos es cómo todas las cartas forman parte de la amplia historia de las Escrituras. Cierto. Así que esta historia comienza con Dios creando a la humanidad como sus compañeros para gobernar la creación junto con Él. Pero nosotros elegimos gobernar bajo nuestros propios términos, lo que condujo a la violencia, el exilio y la muerte. Pero Dios le prometió a un hombre llamado Abraham que la vida y la bendición se esparcirían a todas las naciones a través de él y de sus descendientes para renovar la visión de Dios para la humanidad.
Y Jesús dijo que Él vino a llevar esa promesa a su cumplimiento, mediante su vida, muerte y resurrección. Cierto, así los apóstoles se vieron a sí mismos como heraldos, anunciando la llegada del reino de Dios en Jesús. Como el apóstol Pablo, quien escribió acerca de las buenas nuevas a las iglesias en las casas de la ciudad de Roma. Él dijo que su trabajo era convocar a personas de todas las naciones a que rindieran su lealtad a Jesús, el Rey exaltado por encima de todo el mundo. Y decir algo así fue atrevido a personas viviendo en la capital del Imperio Romano, cuya lealtad se supone que debía ser al César. Sí, y eso de hecho nos trae al segundo contexto importante para entender las cartas del Nuevo Testamento: la cultura del Imperio Romano durante el primer siglo. Entonces, Roma reinaba sobre todos los territorios alrededor del mar Mediterráneo. Y ellos formaron su imperio conquistando y esclavizando a sus enemigos, y luego imponiéndoles fuertes tributos. El emperador y su estrecho círculo controlaban todo el poder y las riquezas, y sabían cómo lidiar con las personas que desafiaban el orden social. La mayoría de las personas vivían sin mucho dinero ni estabilidad. Y la cultura romana tenía una jerarquía muy marcada. Los hombres de familias importantes y con dinero y educación podían ascender en la sociedad. Pero las mujeres, los esclavos, los niños y los pobres estaban siempre en desventaja y eran tratados como inferiores. Sin embargo, en una comunidad de personas que amaban a Jesús, todo el mundo era tratado con amor y con la misma dignidad. Sí, en el mundo romano era inaudito que personas de alto estrato social se asociaran con aquellos que estaban por debajo de ellos. Pero los apóstoles dijeron que a través de Jesús, Dios había dado el regalo de su amor a cada persona sin importar su estatus. Así que en este contexto, las cartas eran contraculturales y derribaban las barreras establecidas entre las personas. Exactamente. Y eso nos trae al último nivel de contexto, el contexto situacional de cada carta. ¿Quieres decir los asuntos específicos dentro de la iglesia de cada ciudad que motivaron que se les escribiera la carta? Sí, como la carta de Pablo a los cristianos en Roma. Es una tentación leer esta carta y enfocarnos en toda la teología importante y pasar por alto el por qué Pablo escribió esta carta. ¿Por qué la escribió? Pues llegando al final de la carta, él habla de cómo las leyes sacramentales judías habían traído controversias entre los judíos y no judíos que seguían a Jesús. Lo cual estaba causando divisiones en la iglesia. Y si lees con cuidado, notarás que algunos cristianos con un estatus social más alto estaban tratando con desprecio a los judíos seguidores de Jesús. Y los judíos cristianos le estaban devolviendo el favor, condenando a los cristianos no judíos como si fuesen seguidores de Jesús de segunda categoría. Exacto. Así que todas estas ideas y teología de la primera parte de la carta tenían la intención de abordar esos mismos problemas. Pablo reconoce que los cristianos romanos tienen entre ellos grandes diferencias en cultura, teología y estatus social. Pero él quiere que ellos se den cuenta de que están unidos en la fe en Jesús, quien es el verdadero centro de la iglesia. Bien, excelente. Pero si la carta fue escrita para otra persona, ¿qué gano yo? O sea, yo no vivo en la antigua Roma. Pues en estas cartas vemos a los apóstoles retando y transformando cada aspecto de la cultura y la vida del primer siglo con las buenas nuevas del Rey Jesús. Y al observarlos, adquirimos sabiduría de cómo esas mismas buenas nuevas pueden también transformar nuestra cultura. Ahora, hay un paso más que nos ayuda en nuestra lectura de las cartas del Nuevo Testamento, y es aprender a seguir el flujo de pensamiento de las cartas de principio a fin. Y de eso es lo próximo que hablaremos. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de San Juan. Este es el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 34. Y yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Queridos amigos, aquí vemos palabras claves, ¿verdad? Cuando nos va indicando y nos va señalando testimonio, ¿verdad? La primera palabra, testimonio, Ehud, esta es una palabra clave para nosotros. Y aquí la raíz de Ehud, ud, repetir, declarar. Esto quiere decir, ¿verdad? Dar fe. No es, queridos amigos, una simple opinión subjetiva, sino que este es un acto jurídico profético que vincula al testigo con lo testificado. Esto vincula directamente al testigo con lo testificado. Y entonces, si nosotros decimos esto, que está vinculando con lo testificado, nosotros podemos entender que es Juan aquí, ¿verdad?, el que está dando testimonio. No solo como testigo profético en nombre de Israel, ¿verdad? No solamente que está dando un testimonio en forma profética, sino que el martireo en griego, queridos amigos, es el verbo de donde deriva mártir, la verdad confesada hasta la sangre. O sea que daeku oñeante, daeku geante, bueno, ese, etcétera, etcétera. Bueno, eso entonces con respecto al ehud, que es muy importante. La raíz muy importante para nosotros, el ud, que quiere decir repetir, declarar, incluso hasta entregar la sangre, decíamos. Luego está la segunda palabra clave, que es hijo de hombre, la hijo de hombre, Ben Elohim, que en el Antiguo Testamento es muy importante que se utiliza esta palabra ya en Oseas, capítulo 11, el versículo 1. También al rey se le llama como hijo de hombre o hijo de Dios. Principalmente segundo libro de Samuel, capítulo 7, 14, o también a los seres celestiales, hijos de Dios se les llama también a los ángeles, decimos Job, capítulo 1, versículo 6. Ahora en San Juan el título que absolutiza, el título dado a Jesús no es simplemente adoptado, sino revelado como hijo único en relación ontológica, estaba junto a Dios, prostonceón, y entonces así que hemos estudiado ya al comienzo, tapejomí, llegué en los primeros versículos de este estudio del Evangelio de San Juan. Es una relación ontológica, ¿verdad? Es una relación profunda aquí. Ahora, el griego, el ho, ugios, tu, ceu, expresa
filiación exclusiva y definitiva, fundamentalmente de la cristología joánica. De la cristología joánica. Entonces es importante, ¿verdad?, que veamos un poco, que miremos un poco y que caminemos, ¿verdad?, hacia lo esencial y lo fundamental. Entonces, para mirar, a ver, ¿cuál es esta filiación? Porque es una filiación que va mucho más allá, ¿verdad?, que no es simplemente, decíamos, un ver o una forma superficial, sino que aquí es un hijo de Dios, pero desde el aspecto ontológico, es decir, de la esencia. Él estaba, por él fue hecho todo lo que fue creado, etcétera, etcétera. Me hago ahí paistema guiñandé desde el inicio, porque esta es la preocupación del evangelista. Esto es lo que nos quiere decir, la preexistencia y sobre todo la divinidad, porque esa era la preocupación, ¿verdad?, de la comunidad, de presentar, y lo hacen a través de estos escritos. Queridos amigos, ¿qué nos enseña este versículo 34? Y yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. En primer lugar, de la visión al testimonio. Bella Esaína, pero después, desde esa visión que tengo, yo doy ese testimonio porque lo he visto. Ve y proclama entonces, proclamar. La fe exige primero una experiencia, una visión profunda y luego una comunicación. Y anda indicati entonces la yagüero quininio lleva, sino que hay que proclamar, hay que decirlo. En la sociedad también actual no basta sentir, sino que nosotros tenemos que dar testimonio público. Testimonio público en la familia, en la sociedad, en la academia, en la cultura. Peña y Jave lleva. Una segunda enseñanza es la cristología, ¿verdad?, de la filiación, porque sabemos que nombrar a Jesús, Hijo de Dios, es el corazón de la fe. Es el corazón esencial y fundamental también de la vida cristiana. Que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios. Un tercer elemento para reflexionar es la autoridad también del testigo, porque aquí el testigo es Juan el Bautista, y Juan legitima el hecho de que Jesús es Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero entonces para eso la autoridad del testigo es muy importante, porque es muy diferente que cualquier yaguar indea lleva ese el Hijo de Dios, pero que no tenga una autoridad legítima. Y en este caso Juan el Bautista es muy importante. Es decir, los testigos tienen que ser testigos creíbles. Y ante yarecuanas añan de que hagan testigos creíbles para poder presentar a Jesús como el Hijo de Dios, presente en medio de la sociedad. Otra enseñanza es también la dimensión del martirio, martirial. ¿Por qué? Porque es capaz de entregar la vida, ¿verdad? Entonces, por irripante ciertas situaciones, sino que directamente dice, aquí estoy, ¿verdad? Aquí estamos, somos capaces de luchar hasta el final, hasta la última gota, pero por un cambio de nuestra sociedad. Y por último, querido, la continuidad y la ruptura. Continuidad con la propuesta del Evangelio, del Antiguo Testamento, la propuesta de Dios, la realización del plan de salvación. Pero una ruptura, ¿por qué? Porque la presencia del Mesías rompe con el pecado, rompe con todo aquello que es antiguo. Cambio, queridos amigos. Nueva vida, eso es lo que necesitamos. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.